Hola, mi nombre es Víctor Alejandro Escárcega Orozco. Hola, mi nombre es Jocelyn Alejandra González Arana. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Edith Ixchel Hernández Muñoz. Hola, mi nombre es Alejandra Paola Peñamora. El presente trabajo está dedicado a cada una de las personas que nos ayudaron para la culminación de este proyecto. Agradecemos a nuestras familias por el apoyo proporcionado, al igual que la confianza hacia nosotros para llevar a cabo con éxito nuestro proyecto. Agradecemos al Instituto Nacional de México por permitirnos desarrollar nuestros estudios profesionales, dándonos los conocimientos y habilidades para desarrollarnos no solo en el ámbito profesional, sino como mejores personas en la sociedad. De igual forma, también agradecemos a la doctora Leticia Corral Bustamante por su apoyo, sus consejos y correcciones que nos ayudaron a mejorar. Primero les hablaré del contenido de nuestro protocolo de investigación. Para comenzar, tenemos el resumen seguido de la introducción, antecedentes, objetivos específicos e hipótesis y la función del residente. Enseguida tenemos la infraestructura y equipo, planteamiento del problema, alcances y limitaciones, el fundamento teórico y procedimiento y descripción de las actividades realizadas. El plan de trabajo que nos muestra el cronograma de actividades, la metodología, recursos físicos y humanos requeridos y los requerimientos de apoyo técnico. El modelo matemático, los resultados, la discusión de los resultados, conclusiones y recomendaciones y referencias consultadas. La investigación realizada pretende utilizar distintos conceptos acerca del rendimiento de un vehículo y su optimización, resolviendo un problema que implica mejorar la relación entre la distancia recorrida por la cantidad de combustible consumido. A la vez de entender las implicaciones del peso del automóvil en su rendimiento, también se analizan las repercusiones al ambiente de un vehículo poco eficiente y cómo en la industria automotriz realizan mejoras al rendimiento de los automóviles utilizando distintos algoritmos. El rendimiento de un vehículo es el concepto asociado al trabajo que realiza para desplazarse en diferentes situaciones de tráfico, ya sea urbano, carretera y mixto, en función del consumo de combustible y se expresa en millas por galón. La investigación realiza una revisión de cada una de las variables, utilizando modelos matemáticos respecto al rendimiento y cómo influyen en la experiencia del automovilista y la industria. Uno de nuestros principales objetivos era ajustar la base de datos a un modelo matemático adecuado para poder analizar el rendimiento de diversos vehículos, con respecto a diversas variables como el cociente de manejo, las millas por galón y el peso. Este objetivo fue alcanzado exitosamente. Como hipótesis nos preguntábamos si era posible ajustar los datos de millas por galón, peso y cociente de manejo a una ecuación polinomial de tercer grado. Como resultado, se comprobó que el mejor ajuste se realiza solo con las variables de peso y millas por galón con una ecuación polinomial de quinto grado. El primer capítulo de nuestro protocolo de investigación es la introducción. La gran dependencia del ser humano hacia los combustibles fósiles para sustentar el combustible del auto se incrementa, lo cual ha desencadenado problemáticas tan graves como la contaminación ambiental y la emisión de gases efecto invernadero, que comprometen las condiciones medioambientales a nivel global en el presente y en el futuro. Quisimos agregar esta frase un poco larga, pero sin embargo la agregamos debido a que, nos plasma muy enfocadamente y está en todo lo correcto. Y es que nos dice cómo es la dependencia de la humanidad con los combustibles fósiles para darle el rendimiento al combustible de los automóviles que ellos usan. Y cómo esto
conlleva la gran contaminación que hay en el mundo. La presente investigación se refiere al rendimiento en automóviles convencionales para conductores promedio. La característica principal es que aproximadamente el 65% de la población en el mundo utiliza un automóvil para trasladarse de un lugar a otro. El otro 35% restante se encuentran las personas que piensan y sueñan en comprar un auto propio y olvidarse del molesto transporte público, lo que conlleva al objetivo principal, que es buscar un mejor rendimiento en los automóviles, con base a una modelación matemática. En el 2010, por ejemplo, el consumo mundial de energía primaria creció de 5.6, que representa el mayor crecimiento porcentual en casi 40 años. Es por esto que el mundo enfrenta actualmente dos importantes problemas: la crisis energética y la contaminación del medio ambiente. En consecuencia, se considera pertinente actuar en los sectores de más alto consumo de combustibles fósiles. Por ello, el mejorar el rendimiento de vehículos comunes sería sumamente benéfico. Para analizar esta problemática es necesario mencionar sus causas. Una de ellas es que el transporte automotor es uno de los sectores que demanda combustible en grandes cantidades. Para sortearla, la industria automotriz ha trabajado en los últimos años en procura de estrategias de solución. Y es así como algunas empresas han producido vehículos que no emplean combustibles fósiles. En este campo se han realizado investigaciones para estudiar la tenencia y el uso de vehículos de combustibles alternativos, analizando entre otros aspectos la disposición a pagar por esta clase de vehículos, mediante la aplicación de modelos de elección directa. Otros autores han tratado el tema de rendimiento de combustible, analizando la aceptación de los usuarios de vehículos con tecnologías que emplean combustibles más limpios, intentando priorizar los atributos que se han de tener en cuenta en la compra de los vehículos, tales como el costo, el fabricante, la clase de carrocería, las condiciones de seguridad, el espacio de interior, la velocidad, el tamaño del vehículo y el color. La mayoría de los estudios revisados se basan en metodologías de modelación discreta, teorías económicas y análisis estadísticos generales. Cabe destacar que cada una de las citas anteriormente mencionadas en esta introducción son muy importantes, debido a que cada uno de los autores nos menciona cómo la contaminación ha sido efecto de la quema de combustibles fósiles en el consumo del automovilismo, y cómo gracias a estas investigaciones se han hecho cambios en dicha industria. Tal es el caso de los automóviles de combustibles alternativos. La investigación de esta problemática se realizó con el interés de conocer cómo el rendimiento del automóvil influye en la contaminación del planeta, mediante el uso de combustibles en los coches, así como la mejora dentro de la industria automotriz. En el ámbito académico, el interés principal fue observar los modelos teóricos con respecto al rendimiento, la forma en la que cada automóvil muestra un comportamiento diferente. Al ajustar los datos en una ecuación, permite observar la correlación entre las variables beneficiando a la industria automotriz y, por ende, a todos los automovilistas promedio, concluyendo que la variabilidad en términos absolutos se tendría para aquellos vehículos con rendimientos menores.
En la rama automotriz se puede decir que todo comenzó por los autos impulsados a vapor en el siglo XVIII. De acuerdo al libro de J.D. Skell, los automóviles en todo el mundo. Desde estos primeros intentos en la rama, existieron muchas etapas de evolución basadas en los distintos avances tecnológicos. El automóvil recorre las tres fases de los grandes medios de propulsión: vapor, electricidad y gasolina. Debido a su gran producción y uso alrededor del mundo, tiene que estar haciendo constantes mejoras para representar una inversión y no un gasto para los consumidores. Las pruebas para mejorar el rendimiento del automóvil toman en cuenta diversos factores. Como ejemplo está el gasto de gasolina, el peso, la tracción, las emisiones de gases, la velocidad alcanzada en cierto espacio-tiempo, etc. Antes y después de realizar las pruebas en los automóviles, se hacen modificaciones para lograr el fin de la mejora. Estas modificaciones implican cálculos complejos para lograr diseños que perfeccionan el rendimiento del automóvil. Nuestro objetivo general fue ajustar la base de datos a un modelo matemático adecuado para poder analizar el rendimiento de diversos vehículos con respecto a diversas variables como el cociente de manejo, millas por galón y el peso, así como validar y analizar cada uno de nuestros resultados con respecto a los modelos matemáticos. De igual forma, determinar cuáles son las principales variables que llegan a afectar el rendimiento de un automóvil a largo plazo. Nuestra hipótesis planteada fue si es posible ajustar los datos de millas por galón, peso y cociente de manejo a una ecuación polinomial de tercer grado. Después de ajustar nuestros datos a diversos modelos con ayuda del software XLStat, nos dimos cuenta de que sí es posible ajustarla a una ecuación polinomial de tercer orden. Pero gracias a los diversos ajustes sugeridos en el libro de probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias, se comprobó que el mejor ajuste se realiza solo con variables de peso y millas por galón, con una ecuación polinomial de quinto orden. Sexta parte, función del residente. Los estudiantes son asignados a un proyecto en el cual trabajarán durante su curso por la materia Taller de Investigación 1. También se le asignan diferentes actividades para su crecimiento intelectual en el área de investigación. El residente debe implementar estrategias para lograr un aprendizaje autónomo y el cometido de la materia. Se deben emplear distintas fuentes de información, dando uso a la tecnología y recursos variados. El proyecto basa su contenido en un problema de probabilidad y estadística. A continuación les hablaré un poco sobre la infraestructura y equipo necesarios para realizar el proyecto. Contamos con apoyo técnico por parte del campus para el uso de sus centros de cómputo, donde utilizamos los software necesarios para el proceso de datos e información, además de poder incurrir en la escritura de la tesis gracias al ejemplar presente dentro de la biblioteca. Y para este caso utilizamos el libro de probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias de Pearson. Nuestro problema planteado fue seleccionado del libro de Probabilidad y Estadística para Ingeniería y Ciencias de Walpole Myers, novena edición. Este consiste en analizar los datos de los vehículos de Consumer Reports. El peso está indicado en toneladas, el rendimiento en millas por galón y también se incluye un cociente de manejo. Se ajusta un modelo de regresión que relaciona el peso en X con el rendimiento en Y. El problema consta de 3 incisos. A partir del análisis y la gráfica de los residuales, se podrá concluir que cabría la posibilidad de encontrar un modelo mejorado si se usara una transformación. Inciso B. Ajusta el modelo reemplazando el peso con el logaritmo del peso. Inciso C. Ajusta el modelo reemplazando las millas por galón con los galones por cada 100 millas recorridas. ¿Cuál de los 3 modelos es preferible? A continuación les hablaré acerca de alcances y limitaciones. Encontrar un modelo que se ajuste bien a los datos permite estudiar en gran medida las variables,
Esto permite saber cuántos galones gasta un vehículo y qué factores pueden alterar el resultado, saber qué cosas afectan el rendimiento de un vehículo, sistematizar y clasificar cada uno de los factores que hacen que el rendimiento del automóvil sea óptimo o ineficiente. Los aspectos puntuales de la investigación están referidos al peso del automóvil y a las millas por galón recorridas. Por el contrario, existen algunas limitaciones, como lo dispersos que están los datos, el ajuste a los modelos matemáticos fue complejo, determinar un veredicto concreto sobre esto es complejo, la investigación será válida solo por un tiempo determinado, ya que la fabricación de autos cambia con gran medida en un corto periodo de tiempo. Si se analizan otras variables, se debe volver a ajustar el modelo matemático, ya que los más mínimos detalles pueden afectar los resultados. Muchos son los factores que afectan el rendimiento de un vehículo, desde factores mecánicos hasta las propias condiciones ambientales y la utilidad que le da el propietario a su auto. Como ya se mencionó, los factores que afectan el rendimiento de un vehículo pueden ser muy variados, pero dos de los más importantes son el peso y el gasto de combustible. El combustible gastado se transforma solo parcialmente, es decir, que solamente un tercio de este se convierte en energía mecánica. Esto sucede mediante el rendimiento, que depende de ciertos factores como la relación de la compresión y el carburador. También la forma de la cámara de explosión y el diagrama de distribución. El resto de la energía desarrollada en la combustión se expulsa en forma de calor por el motor y por el radiador. La energía mecánica del motor que queda disponible se emplea en ciertas cosas como lo son alcanzar velocidad a la hora de arrancar o mantener velocidad contra la resistencia del aire o los rozamientos de los neumáticos, así como al subir cuestas para vencer la fuerza de gravedad. La potencia consumida en arrancar representa aproximadamente un tercio de la energía disponible y depende tanto del peso del coche como de la carga que éste transporta. La potencia gastada en mantener la velocidad representa un poco más del 60% del consumo de combustible y depende en general de la forma de construcción de la carrocería y de la resistencia aerodinámica del automóvil. Por esto, el consumo aumenta con el cuadrado de la velocidad, ya que es como varía la resistencia con respecto al aire. Por todo esto, el peso de un automóvil es muy importante, ya que al ser más ligero, el auto estará mejor acondicionado para el conductor y gastará menos. Por todo esto, también contaminará menos y será más potente, teniendo una mejor autonomía. Para entender esto de mejor manera, vamos a ver el funcionamiento general del sistema de alimentación de combustible en vehículos. La alimentación a los cilindros se hace en el motor, mezclando el combustible con el aire de la atmósfera. Esta mezcla se realiza en el carburador o cerca de los cilindros si el sistema es de inyección. Ahora vamos a ver las partes para el correcto funcionamiento de un sistema de alimentación. Primero tenemos el depósito de combustible situado en la parte posterior del automóvil. Tiene un sistema de aberturas y por una de ellas se introduce el combustible y por otra sale. Este sistema impide el escape de vapores de combustible desde el tanque y se denomina sistema de recuperación de vapor. Este filtro o vaso de sedimentación puede ser de papel, gasa o de cartucho metálico, ya que es necesario que permita pasar el combustible. Algunos filtros se instalan en la línea de combustible como se muestra en la imagen, pero otros se colocan en el carburador. Se depositan los residuos, las impurezas y el agua del combustible, permitiendo su decantación para evitar la obstrucción en el carburador o en los inyectores. La bomba de alimentación tiene la función de extraer el combustible del tanque y entregarla al carburador. Esta resulta ser un elemento esencial para el buen funcionamiento del motor. Normalmente se trata de bombas eléctricas. Estas suelen estar instaladas en el interior del depósito de combustible o alrededor de este.
Para que el combustible pueda emplearse de manera correcta, debe mezclarse con aire, pero en las proporciones correctas. A esto se le llama carburación. El carburador es un dispositivo que dosifica, emulsiona y dispersa el combustible en condiciones variables de velocidad. El carburador tiene varios circuitos y dispositivos que proporcionan una mezcla correcta entre aire y combustible para distintas condiciones de funcionamiento, como el circuito de flotación o sistema de entrada de combustible. Este almacena el combustible y lo mantiene en el nivel preciso. El inyector es el encargado de suministrar el combustible al conducto de admisión, si es un sistema de inyección directa, o a la cámara de precombustión, si es un sistema de inyección indirecto. Gracias al inyector, el combustible puede salir de forma pulverizada y sin goteos, ya que se distribuye de forma más homogénea. Los conductos de combustible van unidos entre sí con el carburador, la bomba de gasolina y el depósito. Esto por diversos tipos de acoplamiento, como podemos ver en la figura. A continuación hablaré sobre los combustibles. Hay distintos tipos de pilas de combustible, clasificándose por diferentes criterios. Sin embargo, la clasificación comúnmente utilizada es según el tipo de electrolitro que se utilizan. Tipos de combustibles. Los distintos tipos de combustibles se clasifican atendiendo a diferentes criterios, pero la clasificación comúnmente utilizada es la siguiente. Gasolina. Es una mezcla derivada del petróleo y se utiliza como combustible en motores en combustión interna. Diésel. Es un hidrocarburo en estado líquido, compuesto de parafina. Diésel Plus. Se desarrolla a base de avances científicos e incorpora antioxidantes y sustancias que en conjunto obtienen una solución más depurada que el diésel normal. Biodiesel. Se incluyen los combustibles construidos por metilesteres de ácidos grasos. Bioetanol. Es un alcohol etílico de alta pureza, anticorrosivo y oxigenante que puede ser empleado como combustible. Gas natural. El gas natural requiere una gran cantidad de estudios y procesos antes de poder ser utilizado como combustible, tales como GNL, análisis de componentes y shale gas. Consumo de combustibles en automóviles. El consumo de combustible ha evolucionado enormemente. A continuación se muestra la evolución con respecto a nuestro país. Evolución del consumo del combustible en México. El consumo de gasolina y diésel son la principal fuente de emisión de CO2. Las estimaciones sugieren que la demanda de gasolina es sensible a la trayectoria del ingreso y la elasticidad de los precios. El transporte es una fuente indispensable para el funcionamiento del aparato productivo en los últimos años. Creció una tasa anual en promedio de 6.6%. Asimismo, aporta directamente 2.2 millones de empleos. Existen estudios recopilatorios que analizan las principales características de las demandas de gasolina. Evaluación del consumo de combustible en México. Las series utilizadas corresponden a observaciones anuales de 1960 a 2008. Así se consideró el consumo de gasolinas en millones de litros por año. La evolución y sus componentes tendenciales del Producto Interno Bruto de la demanda de las gasolinas y los precios relativos de las gasolinas aumentaron a la par. A continuación les hablaré sobre los funcionamientos de motores. El funcionamiento varía con respecto a su clasificación. Por ello, a continuación se presentan los principales tipos. Motor de gasolina. Obtiene energía mecánica directamente de la energía del combustible. La explosión del combustible mediante una chispa produce la expansión del gas y el movimiento del pistón. Pueden ser de 2 o 4 tiempos. Motores eléctricos. Un motor eléctrico es una máquina según sea la construcción del motor. La potencia depende del calibre del alambre y presentan un menor rendimiento y velocidad que los motores de gasolina. Motores híbridos. Surgen a partir de la necesidad y el ahorro del combustible, combinando características de motores de gasolina y eléctricos. Se componen de una serie de engranajes que conectan a los motores para producir el movimiento. El motor eléctrico inicia el movimiento del vehículo y a partir de una cierta velocidad, el motor de gasolina se activa. Motores de diésel. Son motores térmicos de combustión interna, en el cual el consumo del combustible se logra por la temperatura elevada que produce la compresión de aire en el interior del cilindro. El combustible se mezcla con el aire y se somete a altas presiones, dando así entre 700 y 900 grados Celsius. Procedimiento y descripción de las actividades realizadas.
Para comenzar, se buscó el problema indicado que contuviera los suficientes datos para lograr una investigación y un análisis de resultados vasto y concluyente. Luego se organizaron los listados de datos según sus proporciones para poder recurrir al software XLSTAT y así poder visualizar con cuál de los diferentes modelos matemáticos seleccionados con respecto a las variables presentaba un ajuste adecuado. Posteriormente, interpretar y analizar los datos cuantitativos y poder aprobar la hipótesis planteada con respecto al modelo, así como determinar cuáles son las principales variables que influyen significativamente en el rendimiento de un automóvil con respecto a los resultados arrojados en R². Con la finalidad de poder procesarlos, se requirió construir un código específico dentro del software, con el lenguaje que este mismo utiliza. Además, analizar varias ecuaciones polinomiales para determinar cuáles ingresar en el software a fin de que el programa pudiera generar las gráficas y con ello poder observar cuál de los modelos se ajustaba más a los datos. Como elemento final, se tuvieron que realizar ajustes propuestos por el propio ejemplar de Pearson, debido a que nuestros coeficientes de R² eran sumamente bajos. Con dichas correcciones en los datos, las ecuaciones polinomial de grado 5 fue la que presentó el ajuste más conveniente para la investigación. La interpretación propia de los gráficos arrojados en el programa nos dio la oportunidad de analizar teóricamente las variables aparte de las presentadas para determinar el correcto rendimiento de un automóvil. Además, se logró acoplar exitosamente a pesar de tener los datos muy dispersos. Plan de trabajo. Los trabajos relacionados con el proyecto se realizaron dentro de la institución educativa a la que pertenecen los estudiantes, así como haciendo uso de los medios de comunicación para lograr un trabajo cooperativo, teniendo cada uno en cuenta la importancia de todas las tareas asignadas y el tiempo para dar por finalizada cada actividad. Todo trabajo realizado requirió de diversas correcciones y se tomó en cuenta cada colaboración que tuviera un resultado positivo en la culminación del proyecto. Cronograma de actividades. En las tablas se pueden observar las actividades realizadas durante el proyecto y el tiempo requerido para su finalización con respecto a las semanas y cantidades de días asignados en la clase de taller de investigación 1. En la primera tabla tenemos las actividades por semana. En el de la semana 1 nos introducimos y nos familiarizamos con el proceso de investigación. En la semana 2 planteamos el proyecto. En la semana 3 establecemos los instrumentos, creamos el diseño técnico y efectuamos la elección del modelo matemático más aplicable. En la semana 4 realizamos ajustes del modelo seleccionado e hicimos correcciones finales. Luego tenemos un cronograma más a detalle donde nos muestra las actividades por día de clase, donde los días 1 y 2, introducción y familiarización con el proceso de investigación. Del día 3 al 5 nos planteamos el proyecto. 6 y 7 establecimos los instrumentos. Del 8 al 11 creamos el diseño técnico y establecimos los parámetros para la elaboración. Del 12 al 15 efectuamos la elección del modelo matemático más aplicable. Del 16 al 18 realizamos pruebas de control con cada uno de los modelos. 19 y 20 ejecutamos los ajustes finales y el día 21 fue la entrega final. La metodología llevada a cabo para el funcionamiento de la investigación puede dividirse en etapas. Número 1. Inducción y familiarización con el proceso de investigación. En esta etapa se establecieron las pautas necesarias para poder llevar el proyecto de una manera correcta, de acuerdo a los distintos métodos de investigación.
2. Planteamiento del proyecto. Se llegó a la elección del problema a ser probado. 3. Establecimiento de instrumentación y elementos requeridos. Se encontró el software adecuado para la resolución del problema. 4. Diseño técnico y establecimiento de parámetros para elaboración. Se aplicaron diversos modelos matemáticos para poder obtener los resultados requeridos. 5. Elección del modelo matemático más aplicable. Se llegó a la elección del modelo que se ajustaba correctamente a los resultados. 6. Pruebas de control. Se hizo una revisión buscando que se cumplan objetivos y se obedezcan parámetros. 7. Ajustes finales. Se hacen los cambios necesarios tanto a la aplicación del modelo matemático como a la redacción del documento. A continuación les hablaré de los recursos humanos y físicos necesarios para el proyecto. Recursos humanos. Los estudiantes pretenden integrar y desarrollar sistemas que involucren tecnologías de varios campos de la ingeniería. Se entiende el funcionamiento de los dos componentes mecánicos, eléctricos, electrónicos, computacionales de los procesos industriales y su referencia es el desarrollo sustentable. Recursos físicos. Como recursos físicos se utilizó el libro de probabilidad y estadística de Pearson, 9ª edición, para poder seleccionar un problema vasto y con los datos necesarios para la redacción de la tesis. Requerimiento del apoyo técnico. Dentro del apoyo técnico podemos incluir, además del uso del computador, el programa de XLStat, el cual interpretó, ajustó y creó las tablas y gráficas de nuestros datos y modelos ingresados en el código creando para el programa. XLStat es un complemento de análisis de datos para Excel, potente a la vez flexible, que permite a los usuarios analizar, personalizar y compartir resultados en Microsoft Excel, gracias a sus 220 funciones estadísticas estándar y avanzadas. XLStat es una herramienta preferente de análisis estadísticos en empresas y universidades, grandes y pequeñas. Como extra, la doctora Leticia Corral, maestra que imparte la materia de taller de investigación 1, nos proporcionó una clase sobre cómo utilizar el software Marklet para la interpretación de datos y aunque se optó por utilizar el programa XLStat, sin duda ayudó a poder comprender mejor cómo utilizar este tipo de programas para la correcta introducción de datos e interpretación gráfica. Sin mencionar, además, nos proporcionó ejemplos de modelos matemáticos para poder ingresarlos directamente y realizar las pruebas y los ajustes. Modelo matemático. Debido a que los datos se encontraban muy dispersos, la ecuación polinomial era la que más se ajustaba a ellos. Probamos con 3 ecuaciones polinomiales de tercer, cuarto y quinto orden. Por medio de Excel y su complemento de XLStat, generamos las gráficas de dispersión de cada ecuación, así como las gráficas de residuales. Aquí se nos muestra la ecuación polinomial de tercer orden. Podemos observar la sustitución de la ecuación con cada una de las variables planteadas por el problema. Esta ecuación fue descartada debido a que el coeficiente de correlación resultaba muy por debajo de 1, con un valor de 0.314. En esta ecuación polinomial de tercer orden se observa la dispersión de los valores en X y en Y con respecto a las 3 variables planteadas, observando que no se ajusta en la mejor forma posible, como podemos ver en las gráficas, y como ya habíamos mencionado, la correlación resulta ser muy débil. A continuación, vemos la ecuación polinomial de cuarto orden y su sustitución. Esta sufre un ligero aumento en el coeficiente de correlación con 0.364, pero esta cantidad aún resulta muy alejada del 1. Estas son las gráficas con respecto a la ecuación polinomial de cuarto orden, la cual tiende a presentar una forma canónica. Aunque los datos se ajustan un poco más, el cociente de manejo aún se muestra disperso, como lo vemos en la segunda gráfica. Por ello, la ecuación también fue descartada. Aquí vemos la ecuación polinomial de quinto orden. Esta última fue la que resultó más óptima con el ajuste de los datos, presentando un coeficiente de correlación de 0.671. Con esto damos respuesta a la pregunta planteada en el problema, resultando este el modelo más óptimo con respecto a los datos. Después de analizar los modelos anteriores,
La ecuación polinomial de quinto orden es la que presenta un mejor ajuste, además de un aumento considerable en el coeficiente de correlación. Como podemos observar en las gráficas, los datos se ajustan de una manera más satisfactoria. Resultados. Aquí se muestran los resultados obtenidos después de haber aplicado los modelos, esto en base al peso, combustible y cociente de manejo. Estos resultados se consideran de mucha importancia tanto para los automovilistas promedio y también para la industria automotriz, ya que asientan las bases para evaluar estrategias que mejoren el rendimiento de los automóviles. Ya que el modelo fue seleccionado, el propio problema nos propone realizar algunos ajustes. Primero, debemos comparar solo el peso y las millas por galón, ya que el cociente de manejo no resulta significativo. También se modificaron los datos del peso y de las millas por galón, aplicándole al peso el logaritmo y reemplazando solo con 100 las millas recorridas, con la finalidad de medir el crecimiento de la distancia en los diferentes automóviles planteados. Aquí podemos observar la ecuación polinomial de quinto orden con los ajustes realizados. Gracias a estos ajustes realizados en el modelo, el coeficiente de correlación resultó mayormente significativo, con un valor de 0.797. Aquí podemos observar la gráfica de los residuos, la cual representa una herramienta fundamental en el estudio de la regresión, ya que nos indica si se cumplen las premisas de linealidad de las relaciones y también nos permite ver si existen casos de desviación. En este caso podemos observar los residuos después de haber aplicado los ajustes en la distancia y el logaritmo del peso. Por lo tanto, podemos determinar que la ecuación polinomial de quinto orden es la que presenta un mejor ajuste con respecto a las variables del logaritmo del peso y las 100 millas recorridas, como se observa en la gráfica. Con esto, damos respuesta a las preguntas del problema, ya que al realizar el ajuste se encuentra un modelo mejorado, ya que la correlación entre estas dos variables es mayormente significativa. Previamente se presentaron algunos modelos matemáticos que aplicamos a nuestra investigación, con base en las ecuaciones polinomiales de tercer, cuarto y quinto orden. Después de un exhaustivo análisis de los resultados de los modelos aplicados en el software XLStat, se dedujo que la ecuación polinomial de quinto orden es la que más se ajusta a nuestras variables de peso, millas por galón y cociente de manejo. Una ecuación de quinto orden es aquella en la que el exponente de la variable independiente de mayor grado es 5. Se llevó a cabo un cambio en los datos para lograr un mejor resultado. Se aplicó a cada uno de los pesos marcados el logaritmo, obteniendo nuevos datos, y a las millas por galón se les realizó un ajuste de cada 100 millas. Al aplicar la ecuación polinomial de quinto orden a estos nuevos datos, el ajuste mejoró considerablemente, además de que el coeficiente de correlación mostró un aumento aproximándose mayormente a 1. Nosotros decidimos utilizar XLStat debido a que el intervalo de confianza mostrado es de 95%. Se decidió en realizar un análisis a 4 de los vehículos presentados con la base de datos. Se seleccionaron al azar para determinar cuál de estos 4 automóviles presentaba un mejor rendimiento de combustible con respecto al peso. Se muestra la gráfica de los 4 autos seleccionados. Se puede observar que el auto más ligero es el Ford Mustang, con un peso de 1.109 kilogramos. Se muestra el análisis realizado en cada uno de los 4 automóviles con respecto a la cantidad de combustible por galón gastado en 100 millas recorridas. El primer auto es el Volkswagen Rabbit, con un promedio de 3.13 galones de combustible, lo que nos indica 31.9 millas por cada galón. El Fiat Strada, al cabo de 100 millas recorridas, gasta un promedio de 2.68 galones de combustible, lo que nos indica 37.3 millas por cada galón. El BMW 320i gasta un promedio de 4.65 galones en 100 millas recorridas, por lo tanto 21.5 millas por cada galón.
El Ford Mustang Gia al recorrer las 100 millas gasta un promedio de 4.56 galones de combustible, lo que nos indica un total de 21.9 millas recorridas por cada galón de combustible. Se pudo demostrar que de los 4 automóviles seleccionados al azar, el que mostró un mejor rendimiento en millas por galón fue el Fiat Strada, con 37.3 millas por galón. En cambio, el que presentó un menor rendimiento fue el BMW 320i. Se realizó el cálculo aproximado del costo estimado anual de combustible en el automóvil con mejor y menor rendimiento. Un automovilista común recorre un promedio de 10.000 a 20.000 kilómetros por año. Tomando en cuenta 15.000 kilómetros, es un total de 9.320.56 millas. El costo anual del combustible del Fiat Strada es de 14.815.34 pesos. El costo anual del combustible del BMW 320i es de 25.705.69 pesos. El óptimo rendimiento del vehículo tiene grandes ventajas tanto para la industria automotriz como para el consumidor y para el planeta Tierra. Como mi último punto a exponer, hablaré sobre las conclusiones y recomendaciones. Conclusiones. En base a la modelación realizada y a la información recabada, se concluye que el modelo matemático más ajustable a los datos fue una ecuación polinomial de quinto orden. El objetivo planeado fue exitoso. A pesar de analizar gráficas con datos muy dispersos, se encontraron modelos que arrojaron curvas contradictorias cercanas a los puntos referidos en la gráfica. Dicha investigación presenta una amplia área de investigación sobre el rendimiento óptimo en los automóviles, debido a la variabilidad de los factores que pueden influir. Recomendaciones. La investigación realizada fue concreta, enfocada a un problema y proceso en específico. Sin embargo, podemos considerar aspectos que se podrían explorar más. Se podría incursionar dentro de características más pequeñas, tales como modelo, diseño, especificaciones de los motores, línea y marca de los motores. De igual forma, realizar simulaciones y contemplar pequeños detalles dentro del rendimiento del vehículo, sin mencionar claro una experimentación especial para cada automóvil, debido a los grandes detalles que ya mencionamos anteriormente, ya que incluso estos mismos detalles tan pequeños pueden afectar en gran medida los resultados de la investigación. A pesar de todo lo mencionado, se considera que la investigación realizada y expuesta fuera necesaria para cubrir el contenido del problema y lograr acoplarlo a un modelo matemático. La primera referencia consultada fue el libro de Probabilidad y Estadísticas para Ingeniería y Ciencias de Walpole, Myers and Myers. Este es un libro de editorial Pearson del año 2012, página consultada 437-441. De aquí adquirimos nuestro problema a resolver. Otra referencia consultada es un artículo por Angie Jung-ji y Kim White del año 2018. A Forecast of Household Ownership and Use of Alternative Fuel Vehicles. A Multiple Discrete Continuous Choice Approach Energy Economics. Volumen 30, página 2091-2114. En este artículo se estiman los cambios en el consumo general de combustible y la emisión de contaminantes. Al igual que nosotros, estimamos los cambios de combustible de acuerdo al peso de un vehículo y su rendimiento en millas por galón. Nuestra tercera referencia consultada fue un libro por Alonso J.M. del 2007, Técnicas de automóvil, equipo eléctrico. España, Thomson Ediciones España para Info S.A., página 161-165. Usando esta referencia, logramos entender el funcionamiento interno de un automóvil y la importancia de cada una de sus partes. Otra cita bibliográfica es de Ellinger H. de 1992 por su libro Ajuste de motores y control de emisiones, México Prentice Hall, página 439. Debido a la clasificación y especificación de motores que se nos muestra, pudimos complementar nuestra información. Nuestra quinta referencia es de Erdem Sin Centric I and Simsec T 2010,
Identifying the factors of affecting the willingness to pay for fuel-efficient vehicles in Turkey. A Case of Hybrids Energy Policy, volumen 38, página 3038-3043. En este artículo de divulgación científica se nos muestran los factores alrededor del gasto de gasolina en Turquía. A diferencia que en nuestra investigación se muestran vehículos de todos modelos, tamaños, años y precios. La siguiente referencia de la que vamos a hacer mención es por Jones S.C. and Mayfield S.P. del año 2012, All the Biofuels Versatility for the Future of Bioenergy, Current Opinion and Biotechnology, volumen 23, páginas de la 346 a la 351. En este artículo encontramos un estudio sobre el gasto anual de gasolina de algunos vehículos, al igual que nuestra investigación, que se realiza en base a la base de datos inicial. Se busca encontrar un sistema para eficientar este gasto de gasolina y lograr un mejor rendimiento del vehículo. El siguiente artículo es por Kumar B.R. y Saravanan S. 2016, Use Higher Alcohol Biofuels in Diesel Engines, a Review, Renewable and Sustainable Energy Reviews, volumen 60, página 84-115. La literatura de este artículo nos muestra las características de combustión, rendimiento y emisión de una amplia gama de motores diésel en diversas condiciones de prueba. Al igual que en nuestro artículo, se hace una mejora al rendimiento del combustible. Otra referencia es el INVI and SciC 2013, Estimation on Oil Demand and Oil Saving Potential of China's Road Transport Sector, Energy Policy, volumen 61, páginas 472-487. Este artículo busca encontrar una relación a largo plazo entre el consumo de petróleo y los factores que lo afectan, el estado de las carreteras, la productividad laboral y el precio del petróleo. Al igual que nosotros, toma en cuenta diversos factores para lograr el mejor rendimiento del combustible. El siguiente artículo a ser mencionado es por Reyes O.A. y Matías A.M., año 2010. La demanda de gasolina en México, efectos y alternativas ante el cambio climático, Cielo Scientific Library, página del 1 a la 5. Este artículo analiza empíricamente la demanda de gasolina del sector automotor en México. Fue utilizado para analizar los datos de demanda y consumo de combustible. También tenemos como referencia a Rueda J. 2005, Mecánica y Electrónica Automotriz, Colombia, Editorial Diseli, página 75. Este libro nos facilitó el conocimiento teórico y práctico de la mecánica y la electrónica automotriz, incluyendo temas como motor, carburación, inyección, encendido, lo cual nos hizo más fácil el comprendimiento del gasto de combustible y el rendimiento del automóvil.